Doctor Castro. Bueno. Cuénteme, doctor, ¿cómo está hoy viernes 5 de junio? Yo hablando del juicio del dictamen, doctor, que la juez del sexto juzgado de la instrucción hace un par de horas dictó, valga la redundancia, en contra de los imputados en el caso del Intran, Jochi Veras, Calamar. Jochi Veras y Hugo Sí, Gómez. Hugo, sí. Ese no es el Calamar es el de Gonzalo Castillo, donde estaba y Bueno, compañía. es Es que son ya los nombres bueno, indebidos. indebidos, como lo mismo me dijo un juez en un auto hace unos cuantos meses. Pero yo decía que la jueza del sexto juzgado de la instrucción, doctor, dictaminó o falló a que este caso fuera llevado a juicio de fondo. O sea, que porque estaba en instrucción. Y también decía que los viernes parece que nos vamos a dedicar en la justicia dominicana a escuchar noticias, sentencias, no sentencias, favorables o no favorables, para los posibles o los supuestos imputados en los diferentes casos de corrupción. También decía, doctor, para ponerlo aware, o sea, para darlo update, que hoy a la salida del tribunal, cuando la jueza envió a juicio de fondo a los principales imputados, en este caso Jochi Veras, Jochi Gómez y Hugo Veras, que él mencionó nombres de personas, no ahora, sino también anteriormente, y la justicia no los llama, no los interroga, no los invita a tomarse un café, etcétera. Espérese, doctor, vamos a ver, porque hoy estamos como el pueblo. Políticas públicas. Muy buenas tardes, Héctor Cáceres, Conciencia y Lógica, desde la capital, Villa Consuelo. Dime, Héctor. Este país da risa. Ahí yo vi una huelga de los jueces. A esos jueces hay que meterlos presos a 100 años cada uno. Ay, Dios. Todavía se está viviendo con expediente atrasado. La cárcel llena de presos porque ellos no son eficientes. No, pero a lo mejor, ganan Héctor, un paquete de dinero y lo que hay es atraso. A que no han sentenciado un ladrón. El Ministerio Público son profesionales y no hacen un expediente. Oiga la componenda que hay. Un expediente con 3.000, 4.000, 5.000 páginas. Es mucho lo que se escribe. Ajá. Y después no hay prueba, no hay lugar. es verdad. Usted entendió lo que yo hablé, ¿verdad? No, que sí? claro. Pero déjame decirte, En 10 hojas es mucho lo que usted va a hablar y va a explicar. Entonces, cuando usted agarra un ladrón que ya ha robado 15.000 millones como Senasa y esa cosa así, que han acabado con todo, entonces no hay prueba y hay que soltarlo y después terminan demandando al Estado. Y el abogado del Estado se cambia para demandar al Estado y le sirve al privado. es verdad, así mismo es. ¿Dónde está la conciencia? Lo que hay que meterlos presos a 200 años, a los jueces, a los diputados, por ladrones, por vendepatria, por abusadores. No se conforman con enriquecerse. Es crear miseria y aniquilar la población. Muchísimas gracias. Ok. Oye, Dígame, doctor. fíjate, hay algo importante que Héctor reclama. Para mí, la variable más importante es estar informado. El que no está informado, los muertos son los que no están informados. Porque al estar informado, tú tienes que tomar una decisión o alguien toma una decisión por ti. Entonces, en esa situación se da una condición especial. Y es que hay personas que se olvidan en un momento en el que tienen una posición determinada. Se olvidan que el tiempo pasa, pero que la memoria histórica o sistémica. Desde ayer estoy trabajando sobre la base de lo que nosotros llamamos la psicodinámica en sistema de acción. ¿Qué significa esto? Esto es un término psicoanalítico muy profundo que se trabaja con grupos, con contextos. Y allí se establece algo muy importante, y es que, por ejemplo, en lugar de usted preguntarse, ¿qué le pasa a esa persona? La pregunta metodológica debe ser, en realidad, ¿qué produce el sistema y por qué? Viene a colación por un caso muy importante de algo que aconteció el 11 de abril, sábado 11 de abril, en el cual una persona se olvidó que el tiempo pasa.
Estoy hablando de Carlos Salinas de Gortari, cuando Omar García Harfuch, con el sistema, lo apresó en esa. Para él fue una sorpresa porque inclusive lo encontraron leyendo expedientes, pero su ecosistema implicaba yates, implicaba aviones, llenos de documentos, llenos de dinero. Recuérdele a la gente quién es Carlos Salinas de Gortari, doctor. Ha pasado un tiempo, pero hay mucha gente que sabe. Carlos Salinas de Gortari fue antes que Cedillo, antes que Fox, antes que Anlo, Que Calderón, y fue una persona que asumió en unas condiciones sumamente difíciles, en la cual luchaba a saber con Cuauhtémoc Cárdenas. Y se generó una situación parecida a lo que se generó aquí una vez, que hubo un apagón y después del apagón, Cárdenas estaba ganando, sin embargo, después del apagón resultó victorioso Carlos Salinas de Gortari. En la presidencia de México. En la presidencia de México. Ahí ocurrió algo importante. Sangre de él, como fue Ruiz Massieu, pero el secretario general, que era la figura que entonces lo antecedía y podía continuar el proceso de gobernabilidad. Allá se llama Secretaría de Gobernación. De gobernación. Y realmente lo asesinaron en uno de los mítines. Bueno, y la Secretaría precisamente de Defensa y Cuidado y Protección de la Ciudadanía fue la que el actual Omar García Harfuch. Y en la presidencia de Carlos Salinas de Gortari fue que se asesinaron también al candidato de esa época, por ese mismo PRI, Massieu, a la presidencia, Donaldo Colosio. Donaldo Colosio, sí. Es un elemento, vamos a reprimir un poco, porque a veces se ponen desaprensivos y tocan temas que en realidad deben tener acceso a los medios. Pero ayer nos criticaban precisamente a nosotros los comunicadores, hoy voy yo a criticar como psicoanalista que no siempre, por ejemplo, a todo el mundo se le puede dar la palabra. Fíjate, uno de los problemas que estamos teniendo ahora es la comunicación sin control. Pero ya el próximo 6 de agosto entra en vigencia la famosa ley que va a estar muy supeditada. Algunos le llamamos la ley Mordaza, ¿no? Que ya fue aprobada, pero ya entra en vigencia en la República Dominicana para los medios de comunicación digitales, medios de difusión, etcétera, sobre la difamación, por ejemplo. Claro, Doctor, claro. ¿cogemos la llamada o seguimos? Sigamos. Vamos a operar sobre esa base que ya... Porque esa permisividad y esa de que todo el mundo tiene razón, nos pasa a los docentes en las aulas, que ahora vienen los estudiantes, quieren quitarle la razón a uno. Es una falta de respeto. Y una falta de respeto. Entonces, debe haber lo que una vez un gran médico dominicano, muy polémico, viriato Antonio Fallo, dijo, basta ya con el tiempo de Trujillo, enfrentó la transición del gobierno de Rafael Trujillo hacia lo que hoy tenemos. Y uno de sus lemas era basta ya. Fíjate, en ese sentido, aprovecho porque en realidad no todo el mundo debe tener el derecho a la palabra. No todo el mundo, hay personas que se expresan, inclusive clínicamente. Hay personas que el sustrato que uno escucha es clínico, son sujetos alterados, afectados por la crianza, afectados por los procesos de la infancia. Como psicoanalista creo que lo que hay que superar, por ejemplo, un tratamiento psicoanalítico, siempre lo he dicho, es precisamente la condición del trauma infantil que Otto Rahn habló, del trauma de nacimiento. Entonces, ¿usted qué me quiere decir? Que lo que Jochi Gómez dijo hoy, doctor, y los nombres que mencionó a su salida del tribunal, usted dice que no debieron dejarlo hablar. Digo yo, buscando algún tipo de comparación
con eso que usted está hablando del uso del micrófono. Bueno. Porque también la prensa, nosotros la prensa, los comunicadores, tenemos Vamos. un papel que jugar en la sociedad. Sí, pero también abrir la libre expresión, que es algo que los psicoanalistas hacemos a través de un diván, a través de una consideración de un sujeto único que padece una situación que aunque sea social, aunque sea histórico, debe permanecer en un archivo en el cual se registra todos los procesos que van, a veces desordenados, y uno tiene que irlo ordenando. Vamos a tomar la llamada, doctor. Sí, porque la gente se comunica con nosotros hoy viernes. Está bien, está bien. Políticas públicas, buenas tardes. ¿Quién nos habla? Yo, doctor Cáceres, le voy a decir lo que usted dijo. Ahorita usted dijo que ustedes tienen un papel, el comunicador tiene un papel de informar. Entonces, si crean consecuencias para los medios informativos que mientan, que no orienten y que no tengan pegado a la verdad. Respira profundo esto. Y difamación sería que alguien se meta en su vida privada. Pero si usted es un funcionario público y está amasando fortuna, haciéndose multimillonario con lo del pueblo, usted no es privado, usted pertenece Pero al eso pueblo. es una opinión. Usted está administrando lo del Perdóname pueblo. que te contradiga, eso es una cogiendo lo del opinión. pueblo y se está haciendo rico con lo del pueblo, Sí, pero- no con el sudor de su frente. Eso es otra cosa, esto está Eso, bien. te Ok. pasaste, o sea, te aceleraste precisamente, y te estoy hablando a ti directamente, te aceleraste en el proceso de agitación que tiene. Tiene una agitación psicomotora que implica la verbalización agresiva y sin consideración de las consecuencias. Tú hablaste de consecuencias. Nosotros medimos las consecuencias de esta manera. Oye bien, hacemos un análisis del balance de las consecuencias. ¿Qué significa? Tiene que haber un antecedente a cualquier conducta. La conducta propiamente dicha hablando y la consecuencia que se deriva de la conducta. Eso es metodología científica y lo hago con el mejor ánimo. No lo hago con ningún ánimo de generarte una represión, pero sí entiendo que basta ya de la comunicación abierta, así como la gente le quiere Mire, dar doctor, la gana. en ese mismo tenor de lo que ocurrió el día de hoy, que ya escuchamos a la salida del tribunal las declaraciones de Jochi Gómez, yo quiero que dirección me ponga lo que dijo Wilson Camacho, procurador adjunto en contra de la corrupción de la Procuraduría General de la República, en ese mismo, a la salida del tribunal, con respecto a la decisión que tomó la jueza de enviar a juicio de fondo a los presuntos implicados en el caso del Intran. Vamos a ver. Porque los hechos se mantienen, las pruebas se mantienen y el tribunal detuvo el sabotaje. Es como decir que el tribunal detuvo del tipo penal el 90%, el resto nosotros lo podemos probar y resolver el juicio en la medida de que se desahoguen las pruebas. ¿Por qué no hay otro grande funcionario imputado aquí, dice Jochi Gómez? Ustedes están protegiendo funcionarios. Wilson Camacho, ¿qué tiene que La decir? calificación jurídica que tiene el tribunal incluye el lavado de activos, lo que significa que en este caso pueden haber penas que lleguen incluso a los 20 años de reclusión. Dice Jochi Gómez que acá está. A mí me llama mucho la atención, doctor, que dentro de la acusación a esos implicados, en ese caso del Intran, el Ministerio Público, además de lavado de activos, usurpación de funciones, prevaricación, incluyó la figura de terrorismo, que en el nuevo Código Penal es la primera vez que en una acusación se incluye el aspecto de terrorismo. No sé, no entiendo. Podría parecer que lo que ocurrió aquella vez de apagar la semaforización de todo el Distrito Nacional hace unos meses, podría tipificarse como terrorismo. No sé, alguien que me lo explique. Políticas públicas, buenas tardes. Sí, buenas tardes, mi rey. Mucha vida y salud. Gracias, Bien, mi amor. Oye, mi rey. Mi amiga de Villajuana, ¿verdad? Paulo Vera, qué bueno. Esta gente dice que preso en su casa, ¿eh? Ay, qué maravilla. Y gente con buena educación, aparentemente. Educado. Y lo tienen todo con el sudor del pueblo, de nosotros, con los impuestos que pagamos. Era la victoria que tenían que estar esos bandoleros, porque eso es una realidad. Te recuerdo
Sí. que todo mundo, que existe una presunción de inocencia Claro. hasta que la cosa no Claro. sea debidamente Claro. juzgada. Claro. Todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Eso lo dice la ley y la Exacto, Constitución. sí. Número uno. Y número dos, te recuerdo que ellos Pero también... hay cosas que uno la ve desde un punto de vista. Oye, con La ley es la ley. Sí. Dura es la ley, pero es la ley. Sí, yo sé que sí, mi amor, cuando ellos les da la gana. Oye, con respecto a estos menores que hacen su fachoría, mi rey. Como menores hacen su fechoría, como menores tienen que condenarlos, porque son unos maleantes. Tú sabes la fechoría que hacen los menores, hay que son menores y que no se, y que tienen que quedarse así, no. Tienen que condenarlos como adultos, esos bandidos. Gracias por tu llamada. Mira, yo estoy de acuerdo, doctor, en algunos aspectos. En el Sí, aspecto de sí. los menores, debiese revisarse el código de menores. Yo No, pues- no, porque cuando un menor le quita, ¿verdad, pequeño, la vida a un adulto, vamos a juzgarlo como menores. Y muchos delincuentes, muchos capos, muchos sicarios usan Utilizan, menores lo utilizan. basados en ese famoso código del menor. Los usan para ejecutar ese tipo de actos vandálicos. Vamos a estar claros en eso. Políticas públicas. Buena, Sí, ¿quién me habla y desde dónde? Juan de Villajuana. Dime, Juan, ¿otra vez? No, pero esto no es Juan Fajardo. Juan Fajardo. No. Ah, no. ¿Quién es? Sí, de la Juan, de la Tunticata. Está bien, dime, Juan. De la Tunti. No, mirando yo dos temas. Primero el de este muchacho de Hugo Vera y compañía. Gente joven, en el caso de Hugo, que yo lo he seguido siempre con vehículos en la radio. Ajá. Lo conozco de hace muchos años. Ok. Que debió usar eso como un trampolín, entrar a la política y hacer un ejemplo, porque en cuanto a economía se podía buscar su dinero sanamente, porque ganaba un buen sueldo más, si él construye una obra le dan su por ciento, entonces no entiendo por qué caer en una cosa así, dañando la imagen de la familia y su esposa y todo. Creo que eso debe mandar un claro ejemplo a los demás funcionarios. Ah, bien. Y lo otro es, se habla mucho de los motoristas. Yo que ando en la calle, ahora hace 10 minutos en la Kennedy, venía un tipo con dos niños atrás, por debajo del túnel de la Gómez ahí. Señores, hay que ponerle un plan contundente en todo lo elevado, en todos los túneles. Motoristas que se metan por ahí, ponerle su multa y castigarlo, porque es que nada más hablan de boca y no se hace nada en la realidad. Yo lo veo diario eso. Gracias, hermano. Ok. Bien, totalmente de acuerdo en la última parte con Juan. Y quizás también en la primera parte de su comentario o de su exposición. Sí. Este es el país de las maravillas. Este país parece la divina comedia de Dante. Aquí nada es, todo es bien y nada es nada. Todo es mucho y todo es poco. Todo es verdad y todo es mentira. Bueno, vamos a una pausa y cuando regresemos continuamos con su programa Políticas Públicas. No se mueva que regresamos en un par de minutos. Políticas Públicas continúa de hoy viernes 6 de... Perdón, ya yo me estoy adelantando. 5. Es que hoy, doctor, hoy es viernes y el cuerpo lo sabe, pero hoy es viernes 5 de junio. El bolsillo. El bolsillo. Bueno, pues está invitado doctor Abacareto allá abajo, entonces Ah, cuando sí. terminemos. Si es por el bolsillo. ¿Va a comer Eh. bueno, doctor? Así es. Bueno, miren, señores. Entonces yo les decía ahorita, para concatenar el comentario de los famosos menores que se dedican a la delincuencia, aupados siempre por adultos delincuentes, Sí. capos, sicarios, ladrones, y esos mismos son los que le dan a esos menores las sustancias prohibidas, las drogas y las cosas, además de par de pesos, Para porque controlar, saben sí. que los van a juzgar con el código de menores que es benevolente. Así es. Debiera entonces revisarse, inclusive en Estados Unidos ya se usa, doctor, en muchos casos, que esos menores, según la tipificación del incidente, Lo achicharran igualito que un adulto. lo están juzgando como adultos. Lo visten de naranja como cualquier adulto. Inclusive han cometido errores. Aquel famoso niño que acusaron de haber violado a una menor blanca y murió con la Biblia en la mano diciendo que era inocente y
10 años después se descubrió que era inocente. Pero mire, el caso de los hermanos, un caso 10 famoso. años. Un caso 10 famoso años. de unos hermanos en California que mataron a los padres. ¿Cómo se llaman? Que inclusive hay una serie de esas, la vi en Netflix, pero hace muchos años. Y en ese momento que hicieron ese delito, que fue probado en un tribunal estadounidense, fueron sentenciados a cadena perpetua, siendo menores en ese momento. Sí. Porque también y todo, vuelvo y repito, y cuando le quitan la vida a un adulto, un menor, entonces dime, ¿cómo hacemos el equilibrio? Y aquello fue una situación difícil porque ellos eran cubanos, entonces lo adoptaron y ese fue un lío. ¿Cuál es el apellido, doctor? Galvez, Galdés. No. Un apellido sonoro en Cuba. Fíjate, ¿Cómo se como llama? experto muchacho, dirigí el Departamento de Prevención de Abuso Infantil del 2000 al 2004, el gobierno del ingeniero. Por eso que usted Sé de esto porque PHista, No, que participé. PRDista. No me sindique políticamente, usted sabe que yo soy un hombre neutral. Estoy bromeando. Pero, a poner un chiste de sazón, es que hoy es viernes. sí, de muchacho, familia, género, mujer, que es distinto. Hay algo que hay que destacar. Las personas tratan el tema de mujer y tratan el tema de género como si fuera similar. Explíquenos, Y doctor. no es Está así. muy interesante esto. Explíquenos la fíjate. diferencia en términos que el pueblo lo pueda entender. Y más ahora que en el año llevamos, que si yo, cuántos feminicidios, Así una cosa mismo es. increíble. Explíquenos. La situación de mujer es una variable que se llama de sexo. Es una situación biológica. Es una situación en la que se establecen una serie de características corporales que determinan que una persona sea femenina, para ponerlo más genéricamente. Entonces, no tiene que ver con la subjetividad, no tiene que ver con el sentimiento. Paso al punto. En español, doctor. No, al punto. En dominicano. A la diferencia. ¿Sí, cuál es la diferencia? La diferencia es que, por ejemplo, una misma mujer puede sentirse psicológicamente hombre, vestirse como hombre, recortarse como hombre, tratar de hablar como hombre, en una prefiguración en el complejo edípico no resuelto, se identifica con el padre y adopta la identidad del padre de manera inconsciente, no es consciente. ¿Eso no tiene que ver nada con la preferencia sexual o también va involucrado? Sí, con ahí? la preferencia sexual. términos Entonces, sexuales. lo de género tiene que ver con elementos culturales, con elementos propios del mismo sujeto, pero tiene que ver con elementos culturales. Como te digo yo, por ejemplo, a veces una madre viste a un niño o lo peina o le saca los bucles jamaiquinos o lo peina con una preferencia de ella y va condicionando que ese niño luego que llega a los 18 años se sienta distinto y ya no se siente varón, se siente intermedio, que esos son los casos más graves que pertenecen a lo que se llama Espérese, doctor. Déjeme los preguntarle. sujetos trans. Déjeme preguntarle, doctor. O sea que unos padres inciden directamente en la preferencia sexual de un ser humano. Sí. Desde pequeño, cuando lo ambientan en el aspecto de vestimenta, de moda, de trato, y lo pueden llevar a una preferencia sexual que no es la que ellos traen de origen de nacimiento. Por Porque se condición- dice que las lesbianas y los homosexuales en su mayoría vienen con esos genes o de nacimiento. Explíqueme eso. No. El género es un elemento que no es biológico. La feminidad, la condición de mujer, es un elemento altamente biológico. Una persona que inclusive tiene baños distintos. Es imposible. Trata de entrar al baño de donde dicen mujeres para que tú Tenían, veas ya el lío que se arma. No. Ya hay muchos restaurantes aquí que tienen un solo baño. No. Sí, doctor, acuérdese que hay una agenda progress por ahí. Sí, pero aún la gente no ha podido. Te lo digo porque la Bachelet ahora va de que para la ONU y ella va a retomar otra vez esos temas, pero indiscutiblemente la lógica es la lógica y los hechos son los hechos. El varón es un varón, tiene un pene, y la hembra es una hembra y tiene una vagina. Entonces, eso es sexo.
Ahora, la sexualidad es genérica. La sexualidad implica el sentimiento. Un niño que aunque tenga pene, hay algunos que se operan inclusive, Sí. que aunque tenga pene, se siente hembra. Ya tuvimos un caso de un boxeador, una boxeadora que le dio una trompada en la nariz a la pobre peleadora y ella dijo, no, espérate, quítame este tipo. Entonces recuerda, eso fue Sí, sí, las sí. elecciones, la Hace unos Olimpiada pasada. Entonces, género es psicológico, es que la persona se siente, o la cultura, la madre, el padre, la sociedad, o la misma sociedad persigue a un niño y le dice pájaro, le dice cosas y ya se va condicionando. Entonces, el género es psicológico en cuanto cultural. cultural, psicológico y lo de la feminidad, o sea, lo de Herencia, una herencia. XX, XY. los cromosomas. Punto. Bueno, Debidamente debatido y aclarado. bueno, qué bueno. Es la suerte de poder contar con alguien con tanto conocimiento en todos Gracias, los ámbitos. gracias. Este plató se engalana con el doctor Castro aquí. Vamos como para la compañero Junta. En lo particular. Mañana, a las 9 de la mañana, oigan bien, en el Nuevo Diario TV, usted tiene un compromiso con nosotros en políticas públicas en línea. Doctor Castro, José Rosario, Jesús Guerrero y un servidor en vivo. Nuevo Diario TV, políticas públicas en línea. Pero el lunes regresamos de nuevo a políticas públicas aquí en vivo a través de este su canal 19 de Cinevisión de lunes a viernes a la 1 de la tarde. Buen fin de semana, buen almuerzo. Ahora voy a comer con el doctor aquí en Bacareto, aquí abajo. Y luego vamos a la Junta a buscar la cédula. Así es. Bye bye, pásenla bien. Ok.